noches, ¿cómo están? Somos los Apaches. Hoy es nuestro corrientazo número 5, Checho. ¿Cuál será el número? Nuestro corrientazo número, aquí saldrá. Hoy nuestro invitado, Germán Palacio, un amigo, ¿Palacios o Palacio? Palacio, sin ese. Palacio, un amigo con el que nos hemos topado en ciertas oportunidades, formales, informales. Hoy tenemos el placer de hablar con Germán, que nos va a contar cosas de su vida, cosas reales. Hoy estamos en ese Checho, hola. ¿Qué más? Oiga, chimba cada día colonizando un lugar nuevo, cada día mostrando todo lo que somos capaces, cada día trayendo gente chimba a la mesa para hablar. Eso es lo que me gusta de lo que hacemos. Estoy feliz, hoy estamos en SI con personas de la Facultad de Publicidad y también de Negocios Internacionales, así que va a ser un corrientazo nutrido porque también vamos a hablar de nuestras profesiones, los oficios, los roles que hicimos y nada, vamos a hablar de trabajo y cómo conseguimos el trabajo, pero pues no quiero aquí seguir hablando, entonces hermano, un gustazo tenerte acá y gracias. Hermano, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas y hablemos un poco de ti para que todos te conozcan. Pues bueno, yo antes que nada me llamo, de nuevo Germán Palacio. Yo actualmente soy planner estratégico senior en Páramo Lab. Llevo en Páramo 1 año y 5 meses más o menos. No soy publicista, no estudié publicidad, no tengo nada que ver con eso. Lo fui aprendiendo de manera empírica y hace poquito pues terminé mi maestría en donde ya pude como traer un poco de la teoría a lo que hago hoy en día y pues aplicarlo. Yo estudié comunicación audiovisual en La Sabana, me especialicé en fotografía más que todo. Ese es mi fuerte. Yo todo esto que está acá yo lo entiendo a la perfección. Y no colaboro en nada. Sí, no. Gracias. Ya, sí, no, pues era su montaje, no quería como interrumpir, pero sí, este es como mi especialidad, todo lo que está acá montado, las cámaras, es una pasión que yo creo que nunca se va a terminar, nunca va a morir. Estuve en el mundo audiovisual y creo que todavía estoy, pero como más por momentos, más esporádico, y le dediqué más o menos como una década por ahí al tema y ya después me empecé a ir por el otro lado porque por cosas de la vida pues puedo empezar a contar la historia. Sí, pero yo quiero enfocarme en dos cosas que su merced dijo, ya le Sí. voy a parar ese hecho, es ¿qué es Páramo? ¿Qué es esa vuelta? Y ¿qué es un plan estratégico? Porque aquí vi caras. Entonces, ¿qué es esa vaina? Entonces, dos preguntas y no sé si Checho tiene otra. No, la mía era hablar de Páramo. ¿Qué es Páramo? ¿Y Sí, qué hace un plan? Porque yo hice la tarea, vea. Ok, Yo listo. hice la tarea. Bueno, yo trabajo en Páramo Lab y Páramo Lab hace parte del Grupo Páramo y el Grupo Páramo es donde está Páramo Presenta, digamos. Me muestra la copia. Pues sí, ahí está también Páramo Impacta, pero pues Páramo Impacta es todo el tema de sostenibilidad. Entonces Páramo Presenta es el que hace todos los festivales que ustedes de pronto hayan escuchado por ahí, Estéreo Picnic, el Cordillera, Baum Festival, Bazar, ¿sí? El Festival Monicón, que lo hicimos hace poquito, todos esos. Y todo se divide entre Páramo Presenta y Páramo Lab. Entonces Páramo Presenta es la promotora, es la que se dedica a hacer todos esos conciertos a los que de pronto han asistido, y Páramo Lab es como la agencia de publicidad que nace de las necesidades de marca que se empezaron a crear dentro de los festivales. ¿Sí? Entonces Páramo Lab empieza como esta empresa de escenografía que empieza a construir todas las activaciones de marca y cada vez fue evolucionando hasta convertirse en algo más 360 y por eso yo entré a Páramo Lab y por eso han entrado nuevos perfiles a Páramo Lab y cada vez ha vuelto más grande. Entonces hoy ya tenemos clientes de FI, hoy atendemos otras marcas en otro tipo de cosas y estamos también pues con nuestras marcas propias como Bazar. Bazar no es de Páramo Presenta, sino de Páramo Lab, por ejemplo. Igual Monicón y todos los que seguimos creando ahí. Bueno, para que sepa, entonces estamos en negocio del espectáculo, de la música y del entretenimiento y bueno, y la segunda, Checho, pues que es un planner estratégico en las palabras de Germancho. Para mí un planner... ¿Y dentro de Páramo? ¿Y dentro de Páramo? Sí, ok. claro. Sí, no, es porque es bien curioso. Sí, un claro. planner dentro de Páramo es como que... Sí, claro. Pero listo, un planner estratégico, en mis palabras, es la persona que utiliza la investigación para poder apoyar a los equipos creativos a poder construir creatividad efectiva, ¿sí? No es simplemente llegar con ideas bonitas y queremos hacer esta valla o queremos hacer esta activación, sino que tenga un propósito y ese propósito tiene que
estar completamente ligado a solucionar los problemas de negocio o de comunicación del cliente que uno tiene, ¿sí? Entonces eso es lo que hace un planner y lo hace a partir de investigar. Para mí son como 4 aspectos: investigar la marca que estoy trabajando, o sea, si por ejemplo tengo ese IT, entonces tengo que mirar qué es ese IT, cómo se comunica, quién es su público objetivo, ¿sí? Y asimismo tengo que entender el mercado, quién es la competencia de ese IT y cómo hablan ellos también, quién es el que está arriba, quién es el que está segundo, quién es el que está tercero. Por otro lado, entender la cultura, ¿sí? Cómo es la cultura que se mueve alrededor de ese IT y la cultura, digamos, el contexto sociocultural de la gente que está en este caso en Bogotá, ¿sí? Y que son el público objetivo, y profundizar en quiénes son esas personas, qué les gusta, qué no les gusta, por qué compran como compran, por qué piensan como piensan, cómo son sus vínculos, ¿sí? Y son esos 4 frentes, y desde ahí ya uno empieza a crear estrategias, pues un plan estratégico, y esas estrategias son las que uno le entrega creatividad para que ellos. Para mí las estrategias son como las reglas de juego, los límites, y yo creo que cuando el estratega hace el trabajo bien, el creativo no tiene que trabajar doble. Si el estratega hace su trabajo bien, el creativo ya tiene toda la investigación, todo el camino por donde irse y puede crear tranquilo. No tiene que pensar, es que tengo que investigar tal, sino que puede sentarse y tener su proceso creativo, que es una cosa súper loca y que toma días, que no voy a salir y me voy a tomar algo y ya vuelvo, y cuando regresa, no, ya la tengo, y son como más chispazos, pero ya cuando yo le doy la regla, pues es más sencillo trabajar y llega con cosas que de verdad resuelven los problemas de negocio. Entonces, por ejemplo, yo en Páramo, ya para conectarlo, cuando yo llegué, pues ellos no tenían muy claro qué hacía un planner, ¿sí? Muchos nunca habían visto esa figura. Entonces a mí me tocó trabajar en crear como analogías. O sea, tú fuiste el primero en llegar allá. Llegaste como un falso profeta. O sea, en Páramo Lab, Les voy a enseñar. más o menos. Sí, Soy un planner, les voy a enseñar que es un planner. sí, literal, me tocó así. Allá? No, pues o sea, el primero fue mi jefe, el director general de estrategia, que es Juan Guillermo Tamayo, y él fue el que me trajo porque, claro, ya empezaron a llegar más cosas y ya entonces el equipo debía crecer. Entonces él me escribió un día y me dijo como, oye, yo estaba en Sancho antes, y entonces él me escribió, oye, estoy armando equipo de estrategia, entonces me quiero traer a alguien, me gusta tu perfil, y ahí empezamos a charlar y así charlamos un montón de tiempo hasta que ya él me mandó la prueba, hice la prueba y hoy en día somos él y yo. Nosotros somos los únicos que hacen estrategia en Páramo Lab. Okay. ¿Y cómo llegar a un lugar donde, digamos, la figura de planner ya está consolidada en la industria de la publicidad y del marketing? ¿Y cómo es llegar a un lugar donde vas a poner la bandera, nadie te conoce, nadie sabe para qué sirve? ¿Cómo es comenzar a llenar ese terreno que hay que empezar a hacer, y a qué obstáculos te estabas enfrentando? Pues más que todos los obstáculos de la desinformación. Ese es el gran obstáculo, porque ya no sabían que es un estratega, ¿sí? Entonces el tema fue empezar porque yo se los intentaba explicar muy académico, como a mí me lo enseñaron, pero yo como que lentamente me di cuenta que ellos como que no la estaban cogiendo. Entonces yo lo empecé a pensar, y ahí está interesante, lo empecé a pensar como planner. Entonces, bueno, ¿yo cómo cuento esta vaina entonces? Y ahí empecé a construir analogías. Y entonces, claro, como estamos en el mundo de la música y Páramo y el entretenimiento, entonces yo empecé como a darme cuenta de algo, y yo dije, los buenos planners son como los bajistas de la publicidad. Okay, ¿sí? Y ahí como que ya empecé a crearlo. Pues claro, es que sin el bajista la música no tiene como la misma estructura, ¿sí? Y el bajista no tiene que ir a tocar lo mismo que toca el guitarrista, sino hacer que lo que toque el guitarrista suene mejor. Dicen que el bajo es el alma de una banda. ¿Es eso? Algo así. Okay. Sí, ya ahí lo comenzaron a entender, y yo después empecé a bajar analogías desde lo que yo estudié en la universidad, que fue audiovisual. Entonces ahí ya ellos la terminaron de agarrar completamente, porque yo les dije, si el creativo es Hércules, yo soy como Filotetis, no soy Pegaso, yo no era ya a darme palo con los villanos, ¿sí? Yo soy Filotetis. Si el creativo es Frodo en El Señor de los Anillos, el planner es Gandalf, no es Sam. Y si el creativo es Batman, el planner es Alfred, no Robin. Y ahí ellos como que lo empezaron a entender, y además pues fue también pues crear el relacionamiento, ¿no? Volverme también pues partner de ellos, enseñarles también que el estratega no viene a pisar el trabajo creativo, sino que viene a darle power a la cosa, darle fundamento sobre todo, porque además algo que yo tengo clarísimo ya con el tiempo que llevo en esto, y es que normalmente el cliente que viene de mercadeo muchas veces no sabe lo que quiere, y normalmente más bien es asustado, y por eso siempre están como a la defensiva y como que, ¿sí? Entonces yo creo que el trabajo del planner estratégico se parte en dos.
¿sí? Porque para mis creativos soy como ese Alfred, ese Gandalf, ese Filotetes, ¿sí? Pero ya para el cliente uno es como uno es un contador de historias, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender mucho de retórica, de cómo vender una idea, de cómo engatusar a la gente de alguna forma. Suena feo cuando lo digo así, pero es un poco eso. Cómo hago que se enamore de lo que yo le estoy diciendo. Y eso tiene una cobija que por un lado es la lógica y por otro lado es la conexión con el negocio. ¿A qué me refiero con la lógica? A que todo lo que yo hable y presente de investigación tiene que estar fundamentado por algo, un estudio, una gráfica, ¿sí? Algo que sea real y que ellos puedan revisar después, por ejemplo. Y por otro lado está el tema del negocio, que es lo que les decía ahorita. No puedo construir una idea bonita y solo ir a venderla, sino que cómo esa idea va a resolver el problema de negocio, cómo esa idea me va a ayudar a vender más botellas, cómo esa idea me va a ayudar a que me compren más pantalones, cómo esa idea me va a ayudar a que mi servicio se venda más. Y esas son como los dos roles que uno cumple como plan. Venga, pero usted está hablando mucho de planeación, como si todos los que nos están viendo y escuchando ya supieran de este mundo, y yo quiero dar 3 pasos atrás porque usted habló de su profesión. Y desde esa profesión yo creo que hay muchas cosas, y sobre todo porque estamos con una audiencia estudiantil, ¿no? Que uno se enfrenta al paradigma de, bueno, yo estoy estudiando esto, pero luego tengo que salir a enfrentarlo al mundo laboral. Usted hoy en día es un planner, pero usted, para llegar a ser planner, usted salió de la universidad y ya le estaban pidiendo 5 años de experiencia para hacer algo que usted no tenía ni idea y que con el tiempo cambió. Sí. Entonces, primero empecemos desde ahí. ¿Quién era Germán cuando estaba estudiando y cómo se transformó para convertirse en un planner? Germán, cuando estaba estudiando, y lo podrá decir mi novia que está ahí, Germán me apoyó siempre. Estaba ahí en las buenas y las malas. Sí, porque nos conocimos en la universidad. Yo en la universidad yo quería ser cineasta, yo quería estar en películas, yo quería estar en sets de grabación, y lo estuve. ¿Sí? ¿Y hoy lo estás? Creo que y hoy lo estoy. Creo que lo único que me faltó hacer fue una película. Creo que es lo único que yo no alcancé a hacer, pero creo que el resto sí, los videos musicales, no sé, retratos, documentales, de todo se hizo. Yo pensaba que yo iba a terminar siendo director de fotografía para videos musicales. A mí siempre me ha encantado la fotografía. A mí ver fotografías me da como un sentimiento, ¿sí? Me gusta la composición, siempre me ha gustado, siempre. El Instagram de él y es todo perfecto. Es todo perfecto, siempre. Está bien pensado. Esas sí. Siempre me ha gustado la composición, siempre me ha gustado como entender cómo uno puede perfeccionar el cómo miramos las cosas, ¿sí? Porque es algo que llevamos en el cerebro. Yo soy un fiel creyente de que todos pueden ser fotógrafos, todos pueden aprender a manejar una cámara y todos pueden aprender cómo funciona ese tema. Es 50% técnica y 50% ya concepto de inspiración y todo esto. Entonces yo empecé ahí porque me enamoré del cine cuando tenía como 12 años, así mal. Yo vi Inception de Christopher Nolan y yo dije, yo tengo que hacer esto. Tengo que estudiar esta vaina. Afortunadamente en el colegio tuve una clase de cine y ahí fue cuando yo terminé de meterme en ese mundo. Entonces para mí, por ejemplo, de primer semestre a cuarto semestre, la universidad se sintió como un recorderis de lo que ya había aprendido un poco en el colegio, que es muy raro. Y por ese lado yo me movía. O sea, yo creía que yo iba a hacer películas, que yo iba a hacer cine, series, y los hice, videos musicales, todo eso lo hice. Y lo que pasó fue que cuando ya voy terminando la carrera, yo digo, ya uno está más grande, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que toda la gente que yo admiraba, ¿sí? Esos directores de foto que habían salido de La Sabana, por ejemplo, trabajaban mucho en publicidad. Y entonces yo me daba cuenta de eso y yo decía, no sé nada de publicidad, ¿sí? Ese pensamiento fue el que detonó todo y por eso estoy acá hoy, ¿sí? Porque yo estaba trabajando en el estudio de televisión, que ahí fue donde me conocí con mi novia, y yo dije, yo quiero hacer mi práctica en una agencia porque quiero aprender de publicidad. Sí, quiero aprender cómo funciona para no llegar como un bobo a un set de un comercial y no saber de qué están hablando. Claro. ¿Sí? Entonces yo mando la hoja de vida. ¿Puedo decir nombres? Sí. Claro. Yo mandé mi hoja de vida. Puedes decir groserías, todo. Yo mandé mi hoja. Vale el que quiera. Mira, su novia está que se habla, ella sí está que mala gente. ¿Qué pasa? Entonces yo mandé mi hoja de vida. Yo solo mandé mi hoja de vida como a 3 sitios. O sea, muy convencido de que algo tenía que pegar. Entonces yo mandé mi hoja de vida. Sí, bastante, muy, muy osado de mi parte. Y mandé hoja de vida a Geometry, mandé hoja de vida a Sancho y mandé hoja de vida a otro sitio. No, es que ya el otro sitio ni me acuerdo. Cerro. ¿Cuál era? ¿No? Uy, no lo conoces. Sí, no. Es que yo me acuerdo, o sea.
Y en Geometry no quedó una de mis mejores amigas, que es muy crack también, y ella sí se quedó ahí, pero sí quedé en Sancho. Ok. ¿Sí? Okay. ¿Estamos hablando de qué año? 2019, más o menos. Ok. Y cuando yo llego a Sancho, yo llegué muy convencido, como voy a editar comerciales y voy a ir a comerciales, no sé qué, sets, tal, no sé qué. Y cuando llego a la entrevista me dicen, no, o sea, esto es para hacer el audiovisual del Departamento de Inteligencia y Consumidor de Sancho. Yo no entendí un culo. Sí, o sea, yo... Ya sí, Sí. yo soy inteligente, sí. Sí. Y yo me imaginé además gente con corbata súper seria, pero yo dije, bueno, aprender. O sea, yo siempre he tenido como esa mentalidad, ¿no? Como es tener mucha apertura al conocimiento. Y cuando llego a Sancho pues ya me eligieron y todo, y eso fue muy chévere. Y el primer día llego como al Departamento de Inteligencia y Consumidor y era todo lo que yo no esperaba. Okay, ¿Sí? ¿qué sucede? Porque me encuentro con un equipo de personas, un equipo además multidisciplinar, en donde conocí psicólogos, economistas, antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, politólogos, y todos trabajaban en función de entender a la gente, ¿sí? Y ese equipo lo habían armado justamente para que tuvieran visiones distintas y que fuera lo más objetivo posible, que no fuera solo un solo pensamiento desde una sola disciplina, sino que muchas cabezas pensaran sobre lo mismo. Entonces, como que ahí ya cambió, ya me empezó a parecer más interesante, y me le empecé a pegar a esas personas, a cada uno le fui aprendiendo cosas y me fui enamorando de la investigación. Sí. O sea, mi camino en la publicidad empezó ahí, en la investigación. En la investigación. Yo estaba como tratando de pensar un poco digamos, la experiencia de Checho. Ahora mencionabas, estás trabajando en investigación, en el conocimiento de las personas, pero tú eres de otra carrera totalmente diferente. Porque Checho y yo tenemos una historia similar, ¿no? Como que recorrimos caminos, pero cuando llega a nosotros esa oportunidad, es algo que nos enfrentamos como las primeras veces, o lo que llamamos la primera impresión, ¿no? A veces pasamos la hoja de vida a un lugar y tenemos la expectativa de que nos vamos a encontrar con unas personas así. Lo que tú decías, el simple hecho de que yo me voy a imaginar un lugar lleno de corbatas y voy a entrar a hacer comerciales y tu experiencia fue otra. ¿Cómo de pronto afrontaste esa novedad y cómo dijiste, listo, voy para esa, porque pudiste haber renunciado y decir, esto no es lo que yo busco y te vas? ¿Cómo te convenciste a ti mismo de que ibas para esa? ¿Qué fue lo que despertó en ti ese sí? Es que fue algo muy místico porque le pegó a un lado de mí que yo sabía que tenía, pero era algo que estaba dormido, y es la curiosidad. Entonces, claro, cuando yo empiezo a investigar con ellos, como bien lo sabemos ahora los planners, ¿sí? Es salir a la calle, ¿sí? Y la investigación con ellos era salir a la calle y viajábamos, y yo con ellos creo que me recorrí el país por ahí como unas 3 veces con Sancho. Y entonces lo que pasaba era que uno empezaba a vivir unos momentos muy, muy bonitos de conocer a la gente, de entender cosas de la gente que no vas a entender nunca ni en un social listening, ni en un libro, ni en una encuesta, ¿sí? Sino que era como, no, es que hoy vamos a hacer una investigación para tal banco porque queremos que la gente informal esté bancarizada, ¿sí? Entonces era ir a hablar con la gente que tenía un trabajo informal y preguntarle sobre sus vidas. Venga, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo empezó ahí? ¿Viste cómo ahorra? Ajá, ¿y cómo ahorra? ¿Y cuánto gana? ¿Y en qué se lo gasta? Y entonces eso, como que uno se da cuenta que esas preguntas que parecen muy sencillas o muy banales, están conectadas con cosas de la vida que son muy profundas, ¿sí? Entonces, no, yo gasto así porque es que si no, mi hijo no le alcanza y no puede ir, pero yo entonces me sacrifico, ¿sí? Y ahí es donde están los insights, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a conocer a la gente y eso es lo que uno se lleva a creatividad, ¿sí? Pero entonces yo empecé investigando y tenía esos momentos bonitos. Hubo entrevistas donde yo lloraba, o sea, que yo era como, sí, esto está muy denso, ¿sí? Pero también lo interesante era que investigábamos sobre muchas cosas, ¿no? Entonces había una semana que investigábamos sobre whisky, entonces nos salíamos todos borrachos de las investigaciones, ¿sí? Pero a la semana siguiente nos decían, toca investigar sobre pañales, y uno, todos qué fuerte, sí, y
O después la semana siguiente, no, que quesos. Pero a veces nos preguntaban las marcas sobre cosas muy profundas. O sea, que una marca, no sé, hablemos por ejemplo de una marca como Winnie. Y entonces Winnie dice, es que yo quiero investigar el duelo. Y ya ahí la cosa cambia. Ya ahí se vuelve otro tema. Sí, ya no es un producto, ya es como, vamos a ir a hablar de algo fuerte. Pesado, o vamos a investigar alimentación, cómo la gente se alimenta, pero entonces no es cómo la gente se alimenta en Bogotá, sino cómo se alimentan las personas desplazadas que viven en Florencia en conjuntos estrato 2 que están en obra gris y es súper precario y uno dice, cómo la gente, o sea, ¿qué es esto? Germancho, ¿cómo mantienes viva la curiosidad hoy después de tanto tiempo de haber trabajado y seguir? Porque cuando uno es estudiante y está tomando clases y bueno, va estudiando su carrera, pues suele a veces uno perder la motivación, ¿no? Muchas veces enviamos una hoja de vida y lo que vemos es los requisitos. 5 años de experiencia y estoy en tercero, séptimo semestre, pues ¿qué experiencia tengo? Necesito trabajo para tener experiencia, ¿no? Siempre es como ese dilema. ¿Cómo sigues manteniendo tu curiosidad a pesar de que has trabajado en grandes lugares, estás, digamos, consolidando una carrera en planning, pero cómo sigues despertándote todos los días a perseguir eso que nació, esa semilla que nació desde chico, desde la adolescencia? ¿Cómo la mantienes viva? Pues por un lado es como intentar seguir encontrando como lo extraordinario en lo cotidiano, creo que eso es muy interesante siempre, pero por otro lado es también entender que uno nunca va a saber todo, es imposible, nos vamos a morir y no vamos a saber un montón de cosas, nunca vamos a leer todos los libros que queremos leer, nunca vamos a saber de otras disciplinas, que eso también es lo chévere, ¿no? Por ejemplo, que me manden yo trabajé como un año así largo con empresas de construcción y es aprender, por ejemplo, cómo trabaja un maestro, un pintor, un electricista, cómo compra sus materiales y todo, lo que les decía, cómo eso se va conectando a cosas más profundas. Entonces son esas dos. Primero, nunca vamos a saber todo y por eso está bueno ser curioso. Y está bueno coger un libro y está bueno hablar con la gente y está bueno verse ese video ensayo en YouTube. Pero por otro lado es también encontrar lo extraordinario en lo cotidiano, ¿sí? Que siempre está ahí, que puede ser un momento o puede ser algo que leo en un libro. Yo amo leer, me encanta leer, yo leo todo el tiempo y es bonito, por ejemplo, en los libros cuando uno está leyendo, no sé, un libro que escribieron en 1902 y uno lee una frase que uno ha pensado y es como, siempre hemos sido las mismas personas, ¿sí? Cuando no sé, el man escribe en el libro, prometí que no le iba a volver a escribir y le escribí, ¿sí? Y uno es igualito, no prometí que no le iba a escribir para que estoy escribiéndole por WhatsApp y soy una hueva y... Prometí que no le iba a desbloquear. Ajá, y la desbloqueé, ¿sí? Entonces como que siento que uno leyendo le ocurre eso, ¿sí? Y eso es a mí lo que me parece lo extraordinario de lo cotidiano. Yo sentarme a leer y esta persona en 1901 pensaba lo mismo que yo. Por un lado eso es interesante, pero también eso te aterriza y te dice, no sabes todo, siempre hemos sido los mismos, los seres humanos se parecen más de lo que uno cree, ¿sí? Entonces como que así es como yo creo que mantengo viva la curiosidad. Venga, usted dijo algo muy bonito en el comienzo y es que cuando se enfrentó al mundo de la agencia de Sancho en ese momento, usted dijo, venga, hay una parte mística de mí que no he sacado, que aquí me están despertando. Pero seguramente en todo este tiempo, no solo la parte mística de Germán se despertó, sino se han despertado pasiones en usted o nuevas cosas en usted. Por ser planner, porque el planner, pues, sí, nosotros lo hemos dicho, somos los ñoños del paseo. Y como ñoño uno, esa ñoñez lo lleva a otros lugares y a otros estadios. Total. ¿Qué cosas hoy tiene Germán que le enseñó el planner Germán para que haga cuando no tiene que ser planner? Ahí me perdí en la última parte. ¿Qué hace Germán cuando no es planner? Que lo haya inspirado ese planner a hacerlo. Y nosotros sabemos cositas, nos va a decir mentiras que sabemos cositas. ¿Qué hace Germán cuando no es planner estratégico? Cuando no es planner estratégico, pues es que yo leo mucho, o sea, eso sí, leo bastante. Yo creo que el planning me hizo sentir como que yo podía hacer más cosas. Entonces yo empecé, por ejemplo, hace un año y pico, empecé a practicar tiro con arco, que lo tengo en pausa porque estaba haciendo la maestría. Hice una maestría, ¿sí? Que yo, en branding y estrategia de marca, que yo jamás pensé, porque además, yo tengo que decir algo, yo en la universidad, yo ni siquiera sabía qué era esto. Yo ni siquiera sabía que esto existía, que existía esta disciplina, que existía un trabajo en el que uno podía vivir, no de dar ideas necesariamente, sino vivir de la curiosidad, sí, vivir de ser un ñoño, ¿sí? De aprender cosas, ¿sí? Y que el ñoño no es como lo pinta. También, sí, porque además yo soy un ñoño que le gusta la fiesta, que le gusta estar en conciertos, yo hice mi tesis de pregrado sobre música electrónica, ¿sí?
Yo llevo estudiando música electrónica por mi cuenta, muy autodidacta, como por 10 años. Tengo libros sobre el tema, me gusta, me parece interesante la historia, me parece interesante la cultura, me parece interesante cómo la música impacta nuestro cerebro, cómo el ritmo impacta nuestro cerebro. O sea, entonces sí me ha hecho descubrir muchas cosas. Algo que a mí me encanta hacer cuando no soy planner es que me he vuelto un apasionado del cerebro, ¿sí? Especialmente ahorita que estoy en Paramolab y que en Paramolab uno se sale de las experiencias, uno entra a las experiencias en vivo y se aleja de la TL, Okay. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando te alejas de la TL? Pues que tienes que entender cómo impactar ahí, en la activación. Y eso ya se vuelve un tema del cerebro, multisensorial. Entonces ahí uno tiene que entender, por ejemplo, qué es la corteza prefrontal, cómo funcionan los pisos del cerebro, cómo funciona la dopamina, que es una locura. ¿Sí? Cuando uno empieza a entender la dopamina, uno se entiende también uno mismo y uno entiende por qué la gente se enamora de la gente que se enamora, por qué votamos por los políticos que votamos. Entonces yo creo que son esas cosas, porque digamos que el planning me ha llevado a querer aprender más cosas, pero más de conceptos, como aprender un poco más de historia, por ejemplo. Yo antes miraba mucho solamente historia del arte por la universidad, pero veo la historia diferente, ¿sí? Empiezo a estudiarla desde otros frentes. Como les dije, aprender del cerebro, aprender de la historia de la publicidad y por qué funciona. Creo que voy como por la mitad de la retórica de Aristóteles. Me lo voy leyendo a poquitos porque no me da el tiempo. Aprender de storytelling también me gustaba mucho, pero el storytelling para vender. ¿Sí? Ok. No el storytelling que me enseñaron de, venga, escriba un guión y el inicio, nudo y desenlace y el viaje del héroe. Como que ya la retórica que hoy entiendo es mucho más amplia, Sí, claro. ¿sí? Y comprende otras cosas. Y aprendió uno mañas. Exacto, porque uno se vuelve mañoso también en la vida diaria. Sí. Sí, Sí, entonces yo entiendo que, por ejemplo, el dar cumplidos es una vaina loca. Hacerle cumplidos a la gente y los cumplidos más de nicho son los mejores y eso genera un vínculo. ¿Sí? Uno se vuelve también mañosito con esas cosas, que como por ejemplo la programación neurolingüística y todos esos temas que pueden ser medio pseudociencia, pero algunas cosas funcionan. Y que aplica Entonces, para cualquier carrera, no necesariamente para exacto. publicidad, total. Algo fascinante que Germán nos cuenta y es como desde tu carrera la tenías muy clara con el tema audiovisual, soñabas estar dirigiendo una película, te volviste planner, ¿no? Como tu rol, pero algo que rescato de eso que dices es, esto me enseñó a abrirme a otras cosas que no imaginaba leer. Cuando uno está estudiando su carrera, a veces suele uno pensar que no hay como otro mundo, o si estudia administrador de empresas, si estudia economía, como que suele uno pensar que, bueno, ¿dónde me voy a mover? ¿No? Como que piensa uno, no, pues si estudio administración de empresas, mi futuro va a ser estar en una corbata atendiendo gente en un banco o echando Excel, ¿no? Como que suele uno pensar que solo hay una manera y eso es deprimente, ¿no? Como que, pero lo que nos parece chévere es que a medida que tú vas dando un paso hacia lo desconocido, te das cuenta que hay una cantidad de universos por explorar, ¿no? Estás leyendo sobre el cerebro, estás leyendo sobre música, te gusta mucha la música electrónica, Sí. tiene un proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? Yo veo la casa de los famosos. El proyecto que tienes tú como DJ, ¿cómo se dice eso? Sí, no, pues yo soy DJ, sí, también, pero Síganos, eso fue como por pasión, porque estaba estudiando música electrónica, estoy metido en la escena, conozco a algunas personas que también me han enseñado mucho. Todavía, por ejemplo, algo que quiero hacer ahorita es empezar ya a producir, a hacer mi propia música y ni siquiera porque yo diga es que quiero ser famoso, sino porque me gusta, ¿sí? Me gusta la teoría del ritmo, me parece súper interesante. Pero, ¿qué ibas a preguntar? No, o sea, lo que digo es, cuando uno está en la U, a veces uno piensa que si estudia esa carrera, uno ya se imagina su vida laboral. Sí. Y dice, es mi caso, yo soy administrador de empresas y también soy planner y he trabajado en esto ya muchos años. Y yo siempre solía pensar que iba a terminar trabajando en un banco. Y trabajé en un banco, de hecho. Y trabajé en venta directa, pero mi vida también tomó un revuelo. Ya le voy a preguntar a Checho, pero ahorita que decías como algo místico, a mí me sucedió hace muchos años. Yo trabajaba en venta directa, ¿sí saben qué es venta directa? ¿No? Catálogos, ¿no? Belleza, Level, Ésica, ¿sabes? Y siempre digo, tú dices algo místico y yo siempre vi una revista donde hablaba sobre la planeación. Y no sé si es místico, pero yo sentí que eso me atravesó el pecho. Y dije, quiero eso, lo voy a buscar. Y como tú, no sabía qué era eso, que existía.
y empezó como un camino largo y doloroso. Creo que a Checho le pareció algo, le pasó algo diferente porque Checho también tenía otro rumbo Sí, yo diferente. estaba detrás también del Excel, en el mundo de las finanzas. Creo que llegué más ahí y muchos se van a sentir identificados. Hay veces uno tiene un trabajo porque le toca, ¿no? El trabajo porque le toca, porque pues con eso voy a financiar mi carrera. Yo vengo de esa historia, yo estaba en el trabajo que me tocó mientras estudiaba, nada que ver con este mundo en el cual ya pertenezco. Pero creo que el momento de inflexión fue alguna vez que me invitaron a una charla de una universidad. Ya ni siquiera recuerdo el creativo de ese momento, era la Jorge Tadeo Lozano. Yo estaba detrás de una chica, y ella fue la que me invitó. Yo, bueno, sí, voy a acompañarla y después sí salimos. Pero me tramó tanto la charla que se gestó en Estaba ese comiendo por momento una mujer. que dije, venga, yo me tengo que replantear lo que estoy pensando hacia mi futuro. Y ahí empezó como un camino un poco tortuoso, porque claro, es romper el esquema de la familia, es romper el esquema de la tradición, es romper el esquema de voy a vivir de las ideas. Cállese, vaya para un banco a trabajar, que eso es lo que necesita es estabilidad, ¿no? Lo que le enseñan a uno en la casa es estabilidad. Y creo que yo siempre he sido la persona más inestable en muchas cosas y dije, yo no puedo estar estable cuando mi persona, mi forma de ser es inestable. Y mi camino tortuoso fue entrar por producción. De hecho, la oportunidad me la dio una peruana que si ve esto y se acuerda de mí, pues yo estaba muy chiquito y dijo como, venga, este chino tiene pasión. O sea, el man no sabe nada, pero lo que tiene es pasión y ganas de hacer. Y fue la puerta de entrada a una agencia de publicidad en el departamento de producción de radio y televisión de Publicis en ese momento. Se estaba grabando en ese entonces, si alguien lo vio, lo recuerda, la campaña del corresponsal de la vivienda, y eso me voló la cabeza. O sea, yo veía llegar a ese man, weón, todos los días así con sus chaquetas de cuero y con su cresta y se transformaba en su papel del corresponsal y se ponía con sus chistes malísimos que yo decía, marica, de verdad le están pagando por esto a este sujeto. Y dije, yo quiero eso en mi vida. ¿Qué hay que hacer para hacer eso en mi vida? Y el camino tortuoso fue que estuve en radio y televisión, que fui productor, que fui ejecutivo, que fui copy. Y entre todo eso pasaron años, pero pasó experiencia, pasó estrelladas, pasó cagadas, salidas en falso, errores de novato, bueno, un montón de cosas que hoy uno le sigue pasando a uno, pero creo que uno ya las capitaliza de una forma diferente. Sí. Y me enamoré. Yo creo que me enamoré de algo que ya estaba implícito en mí. Yo en el colegio dibujaba, me gustaba mucho dibujar. Tenía habilidad, pero la perdí. Pero esa habilidad era porque yo vivía en un mundo fantasioso en mi cabeza todo el tiempo. Y llegar a un mundo publicitario donde todo es fantasía, obviamente con fundamento. Entonces fue como que busqué el núcleo. Dije, bueno, este mundo tan fantasioso, ¿de dónde parte, no? Y ahí fue cuando vi al planeta ya sentado en el escritorio. El man no quería brillar, el man no quería que salir en los créditos de la campaña. No, el man estaba allá, pero el man hablaba y todo el mundo le paraba atención. Decía, no, ese man es muy nerd, güey. Yo soy así. Entonces ahí fue cuando ya dije, ese es el foco, allá donde yo quiero llegar. Y llegar allá, pues también tuvo sus sacrificios, sus errores, sus peleas. El que no me dio la oportunidad, entonces me tocó renunciar, irme a otro lado y dar la vuelta para poder llegar allá. Entonces creo que al final es como que siempre bien satisfecho con lo que me estaba pasando. Y es algo que también quiero que se lleve la gente, como si tú estás en un lugar donde no eres feliz, pues no te obligues a hacerlo, güey, ¿sabes? Sé que es cierto que muchas veces estamos en lugares y momentos incómodos por obligación, pero es nuestra decisión hasta qué momento nos aguantamos eso, ¿no? Hasta qué momento somos tan resilientes de decir, venga, ¿y mis sueños qué? ¿Y mis sueños? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Y eso nunca me lo pregunté, sino que lo fui solucionando en el camino, ¿no? Y cuando me sentí feliz y le dije, papá, estoy viviendo de pensar, investigar y regañar. Y me dijo, bueno, pues, ¿qué le puedo hacer? Ya lo hizo. Y ya no me podía llevar la contraria. Y hoy es como un apasionado, porque uno se vuelve un evangelizador. Entonces, venga, esto nace de esto. Eso que está haciendo Shakira hoy nace de acá, ¿no? Y empieza uno a encontrar esas conexiones semánticas que decías tú, porque pues al final somos humanos. Los humanos somos hasta predecibles, ¿no? Hoy decimos, ay, esta vaina nos está escuchando. No, es que esta vaina nos conoce también, porque somos muy predecibles en nuestros actuales. Y eso fue lo que me enamoró de este mundo. Y llegar a eso fue frustraciones completas, güey. Fue Parece muchas que frustraciones. hasta ahora todo lo que hemos hablado parece como un camino lineal, como lleno de victorias y glorias, pero yo quiero que se remonten de pronto a esos trabajos
en los que estando en la universidad o ya en nuestra vida madura, pronto no salieron bien. Germancho tiene alguna experiencia donde no le fue bien un camello y qué pasó, cómo se sintió, cómo salió de ahí, porque parece como que hemos tenido unas vidas exitosas, pero no, No, es un camino hay lleno mucho dolor. de espinas. De pronto recuerdas alguna experiencia en la que no fue tan chimba. Pues yo creo que hay que partir de que yo creo que todo el mundo piensa en la comunicación audiovisual y piensa en cine, sí, todo lo que hablé. Pero para llegar ahí, uff. Mande los aparatos, los Sí, cables, exacto. las luces. Pero para llegar ahí, eso es otro cuento. Yo empecé como muchos audiovisuales cubriendo eventos. Yo me sé la ceremonia de matrimonio de memoria. O sea, Se puede casar a alguien sí, ya. de verdad. O sea, yo puedo casar a alguien hoy acá. Sí. Y eso que yo, por ejemplo, yo soy como 800.000% ateo. Y me sé esa misa, pero de memoria. Nunca perdí un beso. Nunca perdí un... Porque eso era una recagada. Así como así que no quedó el beso, no sé qué. Eso nunca me pasó. Siempre soñé, por ejemplo, que estuviéramos grabando un matrimonio y entrara... Dijera, Sí, entrar un man. opongo. Yo me opongo y tal. Yo nunca me yo también pasó, quiero estar en eso. nunca me pasó, pero me hubiera encantado. Suena macabro, pero me hubiera dado mucha risa y lo hubiera grabado todo. Empecé también, bueno, y a lo que iba era que uno no se imagina toda la gente que necesita contenido audiovisual. Entonces a mí me llamaban, por ejemplo, y este es un caso que salió mal, a mí me llamaron un grupo de unos tipos que estaban haciendo como un tema de coaching y ellos querían hacer unos videos y tal. Y yo muy sobradito en ese momento, yo sé audiovisual y tal. Y el video quedó muy bien. Las animaciones, sí, no, o sea, terribles. Yo en ese momento creía que la tenía súper clara con After Effects y no. Yo vine a tenerla clara con After Effects hasta que llegué a Sancho. ¿Sí? Que un día me dijeron como, oye, te vamos a subir a Flair como 2 semanas para que te cogan y te enseñen. Y ahí fue donde yo aprendí a usar After Effects. ¿Sí? Y eso salió muy mal, o sea, uy, no. No, esos videos eran horribles. ¿Cómo hace uno para Sí. no quedarse enfrascado en la cagada? ¿No? Yo creo que a mí también me ha pasado donde estoy en un lugar y las cosas no salen como espero. ¿Cuál fue su cagada No, más no, grande? no me siento En bien. un trabajo. Cagadas Yo la tengo en clarísima un y trabajo. costó plata, güey. A ver, no recuerdo una cagada de trabajo. No, de pronto podría hablar de los trabajos locos en los que me tocó para poder pagar la universidad, pero yo fui fumigado. Sí, fumigado. Entonces, me remonto a la historia pasada, yo estaba estudiando administración de empresas en los Libertadores, ¿no? O sea, administrador allá. Pero pues estudiaba en las noches, ¿no? Y la única manera pues para pagar la universidad era trabajar. Entonces, trabajé de alguna manera fumigando para ratas, piojos, todas esas cosas que son en las oficinas. Me pasó una experiencia, no fue una cagada, pero sí fue algo tenebroso, porque estaba fumigando el Banco de Bogotá, en la 34 como con 3. Entonces, La principal. yo tenía que fumigar todos los pisos, ¿no? Pero pasó algo desafortunado, el celador siempre tenía que acompañarme a los pisos por seguridad, pues para que no se echara nada. Pero en un piso en especial, donde queda la presidencia, el piso 14, 15, la vicepresidencia, no me quiso acompañar a esos pisos. Siempre me dijo, hágale chino y yo ya vengo y lo recojo, ¿no? Entonces hice mi trabajo. ¿Se han visto esa máquina? ¿No? Es una máquina que en el campo lo llaman el cacorro, ¿no? Es 20 litros de agua, uno le pone el químico, se pone acá el protector, pues, y se va fumigando. Normal. Ese era mi trabajo, yo lo hacía de día, en la madrugada y estudiaba de 6 a 10. A los 2 días mi jefe en ese momento me llama y me dice, Danilo, se desapareció una tablet del piso 14. Entonces, pues, ¿a quién van a culpar, no? Entonces, como que demostrar la inocencia de que, no, es que justo en ese piso me dejaron solo, se los juro, por favor, vean las cámaras. Y digamos que no tuve como oportunidad de pronto de defenderme quizás. Y bueno, pues no salió bien. Pero miren cómo, y que sin trabajo, como iba a pagar la universidad, pero miren que por eso me remonto a hablar de los trabajos. No todos los trabajos son trabajos como el paraíso y todo es perfecto, sino que nos toca echar mano de lo que tenemos para sacar nuestro sueño adelante. Y yo creo que lo que me hizo a mí sostenerme duro en mi carrera y no renunciar
es que como que tenía un propósito, tenía un objetivo, o como tú lo decías, Germancho, tenía una obsesión, yo tenía algo en mi barriga que ardía, ¿no? Después perdí el fuego y ahí fue cuando encontré nuevamente el fuego en la publicidad y me enamoré de la creatividad. Entonces de pronto cagadas, sí, hice muchas, pero recuerdo como cosas cuando todo el mundo de pronto te dice que eso es culpa tuya y no puedes demostrar que realmente no era culpa tuya, ¿no? En este caso fue un robo y pues no le iban a creer al chino que tenía el cacoro fumigando, ¿no? Entonces, pero siempre me sostuvo ese propósito y eso que ardía en mí, ¿no? Eso que te lleva a ti a leer sobre otras cosas que no sabes y eres neófito y dices, no, no sé esto, pero ese propósito tiene que uno buscarlo todos los días, o si no se va a levantar uno todos los días a clase diciendo otro día más, pero ¿por qué estás yendo a clase? Porque hoy vas a hacer lo que vas a hacer, por la nota, por el número, para que tu papá no se ponga rabón contigo, o porque realmente hay un propósito mayor, o siempre yo lo pongo en palabras como hay algo más. Cuando las cosas no me salen como es, o termino un ciclo en un lugar, siempre me digo a mí mismo, hay algo más, y no sé qué es, pero siempre la día me lleva como a encontrar ese algo más. Yo creería que lo que a mí me ha funcionado es que yo no planeo casi. Antes planeaba mucho y lo que pasa es que yo no, o sea, sí, no planeo la vida casi porque, y me imagino que de pronto a ustedes también les pasará que ustedes ustedes están imaginando ahorita su vida. O sea, ustedes están diciendo yo voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a comprar tal cosa y no sé qué. Le voy a comprar una casa a mi mamá. Sí, cosas así revoladas y cuando uno sale, uno se estrella con el mundo real y lo peor que uno puede hacer es empezar como a autoflagelarse, así como soy el peor porque no estoy haciendo lo que... Y la realidad es que la vida es la que lo lleva a uno, ¿sí? Yo me he dado cuenta de eso, la vida lo lleva a uno. Yo en el momento cuando yo estaba en Sancho, yo me debatía mucho, cuando estaba haciendo la práctica, y yo me debatía mucho porque yo decía, todos mis amigos están haciendo prácticas audiovisuales y todo eso, y yo estoy acá en Sancho haciendo investigación y como que en el fondo yo sabía que me estaba gustando y que me estaba enamorando del tema, pero por otro lado también me llamaba como, yo quiero estar en set y tal y no sé qué. Y lo que pasó fue que cuando terminé la práctica me fui a trabajar, esos fueron como unos buenos 8 meses, trabajando, volví a lo mío y por cosas de la vida empecé a trabajar con otras agencias y trabajé con Geometry, trabajé con sí. Y me acuerdo que hice unos videos súper chéveres para Sándwich Cubano que los llevo acá en el corazón. Y después cuando me llamaron y me dijeron queremos que vuelvas a Sancho, pero ya como investigador. Y entonces ahí yo tuve como ese momento de quiebre en donde fue la vida de alguna manera la que me dijo, tú estás acá esperando a que este mundo audiovisual en el que llevas tanto tiempo que no se ha desarrollado como tú quieres, estás esperando a que se desarrolle y acá te están abriendo una puerta y te están diciendo venga que acá le tenemos un puesto, venga que acá le queremos enseñar, venga que acá sí queremos que crezca. Entonces como que ahí fue cuando me di cuenta, la vida lo lleva a uno, ¿sí? Y como que ya ahí como que empecé a soltar todas esas cargas de no, es que yo tengo que ser audiovisual y tengo que estar ahí, y me entregué a la publicidad y todo fue más tranquilo y cosas más bonitas empezaron a pasar, cosas más buenas empezaron a pasar, conocí gente y me terminé enamorando de la investigación. Ahora, yo igual sí quería contar una anécdota como chévere del mundo audiovisual que a mí me tocó, porque así como tuve momentos malos, yo me acuerdo que hubo una época, y la recuerdo con mucho cariño porque fue muy chévere, en que a mí lo que me dio de comer fue hacer videos para golfistas. ¿Qué? Y yo al comienzo, la primera vez que lo hice, yo dije, qué foco. Yo dije, qué mamera, ¿sí? Y fue muy interesante porque era tan terapéutico, porque era ir todo un día a hacerse los 16 hoyos, 18 hoyos con los golfistas. Y eran golfistas que querían hacer videos para que les dieran becas, ¿sí? Wow. Entonces yo me iba con la cámara, con el trípode y era caminarme todo el campo y hacerme todos los hoyos. Primero, aprendí de muchas vidas, porque era charlar, y charlando con el golfista, y por otro lado era aprender de golf, porque yo no sabía nada de golf en ese momento. Y eso tiene ciencia, y eso tiene una ciencia, sí. Y entonces los palos de golf, y la distancia, y la fuerza, y el sol, los puntos, y la vaina, y hoy en día están así que yo tengo un jueguito de golf en el celular, y yo sé que lo tengo es porque me recuerdas esos días
Y hoy en día me gusta, me parece interesante el golf. No es que lo vea, porque tampoco ni lo practico, pero me pareció interesante hoy en día y antes no lo conocía. Y eso me dio de comer. O sea, yo estaba tranquilo, me la pasaba bueno, me llamaban, era ir a clubes y me pagaban todo. Y después yo me parchaba y editaba los videos y quedaban chéveres. Y eso me terminó generando más trabajo. Sí, porque eran pues estudiantes, o sea, entonces los papás me conocían, y entonces el papá era médico, el papá era administrador, no, que necesito unas fotos de la clínica, ¿me ayudas con eso? Yo sí, de una. Y como que ahí se fueron generando también contactos y eso fue como una época súper loca y súper interesante porque ir a también era relajarse y uno iba aprendiendo, ¿no? Entonces la primera vez me fui con todos los equipos como una hueva, ¿sí? Y sin gorra, y me quemé, ¿sí? Entonces ya la segunda iba con un lente, me conseguí un trípode más chiquito, llevaba la gorra, el bloqueador, un termo, y así uno fue aprendiendo a cómo hacer cada cosa, porque la comunicación audiovisual es así, cada proyecto es diferente, ¿sí? Cada cosa es diferente, es nueva, entonces es como que sí, pero sí, o sea, la vida es la que lo lleva a uno no sabe qué va a pasar. Y por eso mismo no se tienen que dar tan duro que ahorita que están estudiando, no se den tan duro, van a ver que además lo que se están imaginando probablemente no pase, ¿sí? No se los digo como dañándole los sueños, sino que se emocionen por lo desconocido. Total. El cambio llega, gente nueva llega, mentores nuevos llegan y les va a cambiar la vida. Yo hace 5 años no estudiaba el cerebro como lo estudio hoy, no me interesaba el entretenimiento como me interesa hoy. O sea, yo antes no sabía nada de planos, ahora me toca leer planos, cosas así, ¿sí? Escuchar a los de producción decir como, venga, no pongamos ese baño ahí porque pues se tira como sí, cosas así que yo decía, esta gente piensa en todo esto. Entonces, como buscarse los cursitos para no estar tan perdido en las reuniones, que eso me pasó también cuando pasé a planning. Yo entraba a las reuniones de plan de mercadeo 2020 y no sé cuánto, y yo, ¿qué es arroba y qué es el CTR? Que es como... Y yo, Robas. Sí, todas esas cosas. Todo se mide con el señor Robas. Entonces me tocó hacer un curso de marketing para poder entender eso y no entrar a las reuniones todo perdido. Claro. Entonces la vida es la que lo lleva a uno y por eso uno no debería estresarse ahorita, sino vivir la universidad chévere, porque de eso se trata. O sea, como que lo bonito de la universidad es que uno lo mantiene, que no es tan chévere en el colegio. El colegio a mí sí me parece como una cárcel horrible. Pero la universidad es chévere porque uno es un poco más libre y uno conoce muchas perspectivas y uno conoce mucha gente y uno debería aprovechar y explotar eso y no pensar tanto en lo que viene adelante, porque ustedes igual están estudiando, se están preparando. O sea, si lo hacen bien, el cartón lo van a tener. Si hacen los pasos, el cartón lo van a tener y van a saber las cosas. Pero entonces aprovecharse esta época, que créanme que yo sé que parece que no, pero créanme que en esta época son súper libres, ¿sí? Y lo tienen que aprovechar porque después... Entiendo eso, que están libres. Sí. Entonces, no, pero se los juro, ustedes de pronto ahora dicen como no, es que estamos estudiando y tenemos trabajos todo el tiempo. Créanme que lo que se viene después, eso sí es trabajo. ¿Sí? Van a extrañar dormir 8. Sí, o sea... Las van a volver a dormir cuando salgan de esta puerta cerrados. Exacto. Yo ahorita tengo que llegar a seguir dándole, por ejemplo, porque hay muchas cosas. O sea, hay que festivales nuevos, que eventos nuevos, que entonces cómo vamos a vender más pola en este evento, que entonces cómo, sí. Entonces hay que resolver un montón de problemas porque eso es lo que hacemos nosotros. Además, el estratega resuelve problemas y entonces es muy diferente los problemas que uno resuelve en una campaña ATL a los problemas que uno resuelve, por ejemplo, en un festival, ¿sí? O en una activación. Eso ya es otro cuento. Voy a poner aquí como poético futurista, pero si Germancho volviera hoy a salir graduado de la universidad y volver a escoger ese camino que le gusta, seguramente sería este, o el de cineasta, no sé. Y si tuviera la oportunidad de volver a comenzar y que sea como manera de consejo hoy a los estudiantes, ¿cuáles serían las cagadas o los caminos que evitarías volver a tomar, ¿no? Si hoy tuvieras la oportunidad de volver a comenzar. Pues esos caminos. ¿Te someterías que antes no quisiste? Yo no regalaría el trabajo. Uno como audiovisual regala el trabajo muy denso. Cobren, o sea... Nos sentimos mal cobrando, ¿no? Sí, uno a veces se siente como mal cobrando lo que uno vale, además, ¿sí? O sea, no está mal cobrar. Y además lo que les va a enseñar la vida si trabajan, por ejemplo, independiente, es que a la gente que ustedes le regalan el trabajo o les hacen descuentos, esos son los peores clientes que ustedes van a tener. Siempre. Esos son los peores.
¿sí? La gente que usted les es que te va a cobrar tanto y ellos te dicen sí de una, esos son los mejores clientes. Esos usualmente son los más chéveres, los que están abiertos a las ideas, los que de verdad quieren hacer proyectos bacanos. Normalmente la gente que no paga bien o que quiere todo gratis son siempre proyectos endebles, que se caen o que nunca terminan de despegar, o que si despegan, pues cargan como esa toxicidad. Total. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no haría. Personales. No le den gusto a todo el mundo porque lo cogen de... Sí, eso también está bueno, como no dar la energía a todo el mundo, porque pues eso es de uno, ¿sí? Y se van a ir dando cuenta. Es que uno no lo ve cuando uno está joven, porque uno, y eso que yo sigo joven, no, tampoco. Pero cuando uno está más joven, uno se da mucho palo, uno cree que uno no es suficiente, uno no la tiene clara. Venga, y con eso que está diciendo en este momento, ¿usted en algún momento, siendo planner, sintió que no estaba avanzando? ¿Sintió que Pues claro, dijo, por supuesto. ¿Por qué me autoconvencí de esto? Sí, claro. ¿Por qué fue? Porque a veces uno a veces cree, porque creo que puede ser uno cree que hay como barreras de crecimiento, que es lo que tú dices ahorita, uno a veces tiene que irse también y de pronto no es por acá y está bien, ¿sí? Y también un tema que esto ustedes creo que lo van a entender a la perfección, pero es cuando el cliente tumba la creatividad y tumba la creatividad y tumba la creatividad, ¿sí? Porque están cagados del susto, ¿sí? No les da mucho miedo hablar, les da mucho miedo arriesgarse, les da mucho miedo como tirar un mensaje un poquito arriesgado, ¿sí? Y uno se da cuenta de que el mensaje arriesgado es el que a veces atrae a la gente, el mensaje arriesgado es el que de verdad termina construyendo marca muchas veces, ¿sí? Entonces hay muchas marcas, hay muchos clientes que son súper conservadores con sus ideas y no les gusta a veces arriesgarse, no les gusta montarse la superestructura, no les gusta hacer el comercial un poquito más extravagante, no les gusta de pronto tener ese copy un poco más picante, más sexy, por miedo, por puro miedo, ¿sí? O por lineamientos que al final uno se da cuenta de que no, también son endebles. Encontrarse también con creativos que de pronto creen que uno los quiere joder y uno es como, no, te estoy intentando ayudar a que lo que vayas a presentar suene mejor. Digamos que esos han sido como los momentos, ¿sí? Que frustran. ¿Y qué es lo que usted ha tenido que renunciar en ese proceso de transformación? Que es un poco reformular lo que decía José, esas cosas que usted dice, no, ya voy a dejar de hacer esto porque me está llevando siempre a pelear con el creativo, a pelear con el cliente. Pues no a no debatir tanto. Yo creo que se nos olvida que estamos haciendo publicidad, o sea, no estamos salvando el mundo, ¿sí? Al final queremos es, de alguna manera, porque hay productos que uno, pues, a mí no me encanta vender nicotina, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso no, a mí cuando me llegan esos briefs es como, ¿sí? Y lo peor es que de las mejores estrategias que yo he escrito son para nicotina, porque me pasa que uno... Está chévere, está renunciando a algo. Porque uno coge el cerebro, en una experiencia en vivo yo aprendí a coger el cerebro y volverlo mierda, a punta de experiencias, de convencerlos de cosas, de usar los sesgos cognitivos en contra de la gente. Eso muchas veces uno lo hace. Y entonces ahí uno empieza a aprender del efecto IKEA, del efecto Forer. ¿Sí? ¿Saben qué es el efecto Forer? A mí me encanta explicar el efecto. ¿Qué es el efecto Forer? Esa persona en la que tú estás pensando también está pensando en ti. Y todos los Acuario está pensando en mí. Sí, ese trabajo para el que aplicaste seguramente va a salir y todos los Géminis va a salir el trabajo. Sí, ese es el efecto Forer, que la astrología lo usa full. Sí, que también se le conoce como el efecto Barnum. Sí, y hace poquito lo estuvimos utilizando para cosas de ese estilo. ¿Sí? Oiga, Germán, ya estamos casi cerrando este espacio del corrientazo, pero no quería ir terminando con Checho este espacio sin antes hacerte una pregunta incómoda. En Apaches tenemos una filosofía y se llama la cruda verdad. La cruda verdad es para que lo pongamos y lo tengamos todos en nuestro contexto diario. Es como cuando tu pareja tiene mal aliento y tú, ay, ¿cómo le digo que tiene mal aliento? O sea, decir eso es incómodo. O que alguien tiene algo en la nariz, o que salió alguien del baño con la cremallera abajo, ¿no? Eso es como la verdad, pero así como... ¿Cuál es tu verdad incómoda hoy para la academia? ¿Qué está haciendo? ¿En qué la está cagando la academia hoy? ¿La academia? Sí. ¿O la industria publicitaria? La academia. Estamos en el contexto universitario. Pero ya que puso la publicidad, después la publicidad. Sí, ok. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta. La academia publicitaria también. La academia en todo sentido. Mira que aquí hay muchas carreras representadas.
Ok. ¿Qué está pues, haciendo mal la academia? O también, pues es la cruda verdad. Esa es, ya. Que haya tanta teoría. Ese es el problema de la academia. Ok. Hay demasiada, o sea, y está bien, pero pues hay que tener más, ¿cómo decirlo? Más simulacros, ¿sí? Más taller, más salir a conocer, más salir a brief. hacer, más brief, total, más brief. O sea, si estamos estudiando la teoría, entonces traigamos ejemplos y vamos a desglosarlos todos y vamos a decir esto está bien, esto está mal, esto funciona, esto no. Buscar los espacios para visitar agencias, por ejemplo, en el caso de, pues, de nosotros. A mí me encantaba cuando a Sancho llevaban a los estudiantes de las universidades y uno se sentaba con ellos a hablar y uno se daba cuenta que ellos hacían preguntas que uno decía, ¿cómo es posible que estés en octavo semestre y me estés preguntando eso? Pero es por eso, porque les dan demasiada teoría y no los ponen a brief. Hágale, resuélvalo, ¿sí? Y porque esto conecta y porque esto resuelve, que esto es una idea bonita, no me está diciendo nada, devuélvase, vuélvalo a hacer. Sí, estamos haciendo mucha teoría y creo que eso aplica también, por ejemplo, para mi carrera. Los primeros semestres está bien y chévere, hay que saber, por ejemplo, a mí Las bases. la teoría de la comunicación para mí hoy es una herramienta fundamental y eso pues no me lo enseñaron en publicidad, me lo enseñaron en mi Esa carrera. aburrida de cómo hacer investigación. Exacto. Metodología de la investigación. Metodología de la investigación. Exactamente. Entonces a veces se queda todo muy en la teoría y es necesaria la práctica porque uno sale, o sea, es tanta teoría que uno no sale preparado. Ok. Y entonces uno se estrella muy feo, o sea, uno se estrella muy feo porque uno se enfrenta a problemas que nunca le han puesto a uno en la universidad. Creo que también es muy importante, no sé cómo se haga esto es más queja que solución y eso no me gusta, pero igual lo voy a decir. Pero quejemos, o sea, Que Vamos a dar un aprender que la política, que todo es político, que las empresas son gobiernos, en donde este es amigo de este y este es o sea, el mundo corporativo es político, los trabajos son políticos, hay un tema de relacionamiento que uno debe tener, que es importante, ¿sí? No solo con el cliente, sino con las mismas personas con las que yo estoy en una empresa, ¿sí? Y eso también se le debería enseñar a la gente, porque uno llega a veces muy imprudente, muy loco, y es importante saber eso, ¿sí? Chacho, gracias, Germacho, ¿cuál es su cruda verdad frente al momento cúspide cuando uno está en la carrera y ya va a salir al mundo laboral? ¿Cuál es su cruda verdad de uno como estudiante? ¿Cuál podría ser esa Para mí la cruda verdad ante de eso la- es no tener expectativas. Ok, La cruda verdad para mí es no se vaya con la expectativa de que todo ese montón de teoría que le metieron y de pronto esas pocas prácticas que vivió se van a ver representadas de igual manera en ese espacio de trabajo. O que usted va a llegar porque usted sacó todo el semestre buenas notas, entonces usted va a llegar a esa agencia o ese lugar de trabajo y va a ser el putas boy, ok. porque tampoco va a pasar, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Uno más bien tiene que irse en una actitud muy humilde, en el buen sentido de la palabra, de escuchar las perspectivas, de no imponer, ¿sabe? Usted puede ser muy brillante, bueno, y es de admirar cuando usted mismo reconoce lo brillante que es. Pero entonces no se lleve ese ego allá, sino al contrario, ese ego guárdelo y póngase más bien en una actitud muy pragmática de entender a la gente, bueno, de entender lo que está sucediendo en su entorno, para ahí sí dar su voto, pero con seguridad, ¿no? Y no ir a cagarla de decir, es que yo me las sé todas y es que mi profesor me dijo que yo iba a ser el próximo director creativo porque solo saqué 5, ¿no? Es como que la cruda verdad es esa, te vas a encontrar a alguien que me pasó a mí, que de pronto durante toda la carrera era el vago completo, weón, y que usted decía, este man es bruto y no sé por qué está acá, porque eso pasa en las universidades, ¿no? Uno identifica los tipos de perfiles, pero ese seguramente en un futuro puede ser su jefe, weón, ¿no? Y es entender que, pues, cuando usted no tiene expectativa, esa persona llegó ahí por algo, porque algo que decía Germán, seguramente el man no era muy bueno académicamente, pero ese man sí entendió Tenía los política. códigos de conversación, ¿no? Ok. Entonces, sabe desenvolverse dentro de un entorno social empresarial, porque puede que el man no sepa un culo, pero sabe entender los códigos de la conversación y brilla en eso. Y hay gente que ahí redescubre su talento y dice, venga, yo estudié esto, pero resulta que soy bueno para otra cosa porque entiendo estos códigos, ¿no? Entonces, no se vayan con la expectativa de que esas herramientas y esas armas con las que estuvieron en la universidad o por las cuales les dijeron como, esto es lo que usted lo representa y es bueno, va a perdurar para toda la vida. Al contrario, váyase
la completa seguridad que lo que se va a ir a estrellar tiene que reforzarlo 10.000 veces más y tiene que estar en ese constante ejercicio. Porque usted no se puede quedar ahí. Usted tiene que estar en ese constante ejercicio siempre de revolucionar, no evolucionar, revolucionar lo que es. Bueno, hay como varias cosas que hemos hablado hoy. Yo creo que quisiera como recapitularlas, sobre todo en este momento de la vida en la que muchos de los que están acá están viviendo. La primera es, me gusta el tema de la revolución, ¿no? De pronto, Germancho decía, hay mucha teoría. ¿Y qué van a hacer ustedes para que, ok, hay teoría y la van a tener que ver, pero qué van a hacer ustedes para que a partir de su curiosidad, que decía Germancho, usted qué va a hacer para eso todos los días? Hoy, todos los días está saliendo una inteligencia artificial. Checho es un duro en eso, yo soy una pelota en eso. Pero todos los días hay algo nuevo. Usted está agregándole a toda esa teoría que recibe algo nuevo. ¿Hay algo de curiosidad de usted? ¿O simplemente está esperando que el docente haga la clase en esa charla catedrática y usted está 2 horas sentado? Usted va a traer hoy algo nuevo a la clase, pero eso va van a ser a partir de la curiosidad que usted tiene, o de un punto de vista, o algo que usted quiera hoy proponer para que la clase deje de ser teórica a ser práctica. Yo creo que algo bacano que se habló hoy en la conversación es la expectativa, ¿no? Como que nos hacemos un mundo ideal. Yo si estudio X o Y voy a hacer. No, hoy en día tú puedes ser lo que quieras hacer. Germancho lo decía muy bien. Hoy tengo la convicción de que cualquier persona podría coger la cámara y ser mejor fotógrafo. ¿Y usted por qué no lo puede ser? ¿Quién le dijo que no? Usted no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiere ser. Entonces, hágale. Y además yo algo que agregaría ahí es que la universidad no les va a dar todos a sus profesores, son guías, que es súper chévere, o sea, y yo creo que hay que disfrutarse las clases, bajarse un poco de las expectativas y sentarse en la clase a escuchar al profesor, en sentarse a escuchar los contenidos de la clase. Yo estoy sonando todo escuelero, pero es eso, ¿sí? Intenten disfrutarse la clase y no pensar tanto en lo que viene y en lo que voy a hacer, y disfrútenselo, sí, o sea, el parcial o whatever. Sí, y es lo que decías, Checho, ahorita, como que hay gente que a mí no me fue increíble, o sea, yo no salí de la universidad con un promedio así súper, ¿sí? Pero lo que yo sí fue que yo era autodidacta, yo salía de clase y seguía investigando. Yo salía de clase y seguía buscando los libros, yo salía de clase y me iba a rodaje, ¿sí? Y esas son, que en nuestra carrera las llaman las horas de vuelo. O sea, hay gente que se gradúa de audiovisual sin horas de vuelo, que no fue ni un rodaje, porque se la pasaba metido en clase, ¿sí? Y no hablaba con nadie, y entonces sí, saben de teoría de la comunicación y saben de guión, pero uno les dice, bueno, mónteme un esquema de iluminación y... No sabe nada. ¿Sabe manejar esta cámara? Okay. ¿Sabe cómo funciona un lente? ¿Sí? Entonces es también eso, como la invitación es a que se disfruten el momento en el que están. O sea, vivan en el momento, en el presente, disfrútense el momento, disfrútense las clases, eso es lo mejor. Chévere que las clases pues sean más prácticas, obviamente, pero estar en un momento en donde se pueden disfrutar la curiosidad, disfrutarse el conocimiento. Eso es muy interesante, ¿sí? Pero es importante ser autodidactas porque la universidad no les va a dar todo. La universidad les da las guías. Yo siempre he dicho que eso es lo bonito de la universidad. La gente dice como, es que ¿para qué ir a la universidad? La universidad para mí cumple dos objetivos muy puntuales. Uno es que uno conoce gente, ¿sí? Uno va a conocer a esas personas que van a ser sus contactos, que van a ser amigos, va a ser la gente que le enseña incluso a ver las cosas de formas distintas. Yo no soy el mismo Germán que era hace 5 años y es en parte por las personas que conocí en la universidad y que me decían cosas como despierte, ¿sí? Y que eran amigos, no eran profesores a veces, ¿sí? Y lo otro que cumple la universidad es que la universidad organiza el pensamiento. Hoy tenemos acceso a un montón de información, cada vez hay más, güey, pero no sabemos dónde empezar, ¿sí? Entonces la universidad, ¿qué hace? Es que les organiza el pensamiento, les pone una persona en la clase que ya lo organizó todo y que les va a decir, vea, esto se come así, ¿sí? Y eso es lo bonito también de la universidad. Entonces, por eso como que disfrútense el momento, no piensen tanto en lo que viene porque no va a ser como ustedes se lo imaginan. Incluso esa expectativa que ustedes hacen todo el tiempo, que eso nos pasa no solo con la universidad, sino cuando estoy saliendo con alguien, entonces vamos a casarnos. Y eso o ir al FEP, por ejemplo. Eso se llama dopamina, ¿sí? Eso se llama dopamina. Eso que ustedes sienten cuando conocen a alguien y dicen,
y se empieza a imaginar de todo. Y entonces vamos a salir y, o sea, todo esto pasa en la cabeza. Eso se llama dopamina. ¿Sí? Cuando ustedes tienen expectativas de un montón de cosas, eso también es dopamina. Entonces también intenten darse cuenta de esos momentos y controlen esa vaina. Porque la dopamina es una espada de doble filo. ¿Sí? Yo les recomiendo que aprendan mucho de eso. Hay un libro es que no me acuerdo de los autores, pero se llama Dopamina. La portada es como un cerebro con florecitas. O sea, léanse ese libro, no se demoran nada leyéndoselo y se los juro que se van a entender un montón y van a entender a toda la gente. Es chévere porque entonces en el momento que usted no sienta dopamina en un contexto, usted dice, no estoy feliz acá. Sí. Y es un filtro de porque la dopamina es la que puede generarnos, por ejemplo, adicciones, pero la dopamina es la que también lleva, por ejemplo, a Checho a decir, voy a renunciar porque ya estoy cansado de esta mierda y me voy a ir de acá. ¿Sí? Lo hice. Eso también lo hace la dopamina. Entonces, como que, sí, es eso, como disfrútense este ratico porque dura un ratico, además. Disfrútense este viaje. Chicos, gracias. Estamos cerrando nuestro corrientazo. Un corrientazo que se come con la mano. con la mano, con jugo de guayaba. Y hoy teníamos un invitado que admiramos, respetamos mucho, lo queremos, es miembro de esta casa siempre. Hermancho, gracias por tu tiempo. Checho, qué chimba que estemos acá. Y nada, síganos a nosotros en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Estamos como Apaches Colectivo. Ahí van a ver nuestro magenta hermoso que nos encanta. Y Checho, despídase de toda la gente. Amigos, gracias por estar acá. Espero que algo de todo esto que se habló les haya generado la dopamina suficiente para las ideas del mañana, para los desafíos del hoy, para el cómo se relacionan con sus amigos, con su familia, con sus trabajos, ¿no? Y bueno, nada, que nos sigan. Hay muchas cosas que hemos compartido, que hemos procurado enseñar, que hemos procurado desde esta plataforma llamada Apaches y todos sus productos cambiar un poco la percepción de cómo pensamos estratégicamente. Siempre tomamos decisiones estratégicas, lo queramos o no, desde salir con esa chica o ese chico y pensar qué me voy a colocar, hasta decidir por qué estoy sentado acá escuchando estos tres manes, ¿no? Entonces, nada, simplemente es una invitación a pensar fuera de la caja siempre, a no quedarse dentro de esa estructura que lo organizó el profesor, sino con esa estructura y vaya a la calle y rómpala. Y ahí entiende el por qué le enseñaron esa estructura. Listo, amigos. Gracias. Esto fue el corrientazo por hoy. Un aplauso para ustedes.